Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 17. Y le invito a que, puestos de pies, leamos este único versículo, el verso 17, de manera unánime, y lo vamos a hacer como tenemos por costumbre, a la voz de tres. 1, 2, 3. Jesús les dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vamos a tener una palabra de oración con nuestro hermano Juan José. Gracias, Padre Celestial, por habernos reunido, Señor, por este tiempo que hemos podido alabar, hemos podido glorificar tu santo nombre, Señor. Ahora vamos a entrar a la meditación de tu palabra. Habla mi vida, habla a los que estamos aquí presentes. Enséñanos, instrúyenos, corrígenos, redargúyenos y prepáranos para toda buena obra a la luz de tu palabra. Que nosotros tengamos hambre y sed de la misma, Señor, hambre de tu palabra, Señor, y que al salir de este lugar, Señor, podamos vivir dándote gloria a ti. En el nombre de Jesús te pedimos que seas acompañándonos en el trayecto de esta meditación. A ti sea la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque Él nos tiene reunidos en el día de hoy. Hoy quisiera meditar algunos pasajes del Evangelio de Juan. Quiero centrarme en la resurrección de Cristo, pero quiero centrarme en algunos aspectos de la vida del Señor Jesús. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Uno podría decir, bueno, siempre se habla de la resurrección y no debemos caer solamente de hablar de la resurrección de Cristo, solamente en días como hoy, donde el mundo religioso y también el mundo cristiano, la iglesia de Cristo, hace un enfoque. Es importante hacer un enfoque de este tema a la luz de las Escrituras, pero es importante que usted y yo siempre tengamos presente el tema de la resurrección, porque una de las mayores señales presentadas por Jesús a lo largo de su ministerio, y además que apunta, que señala a la divinidad del Hijo, fue algo que Él mismo experimentó, y se trata de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan empieza mostrándonos que Jesús es el Verbo de Dios hecho carne. En otras palabras, Dios se hizo carne, el Todopoderoso. A usted y a mí no nos creó para que experimentemos la muerte física, porque la muerte, según las Escrituras, entró al mundo con la caída del ser humano, es decir, que es el resultado del pecado. Y así pasó a todos los hombres. Sin embargo, la vida y la muerte siempre han estado bajo la autoridad divina. El que tiene el control de la vida y de la muerte es el Señor Dios Todopoderoso. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, vemos que dio Dios vida a los muertos. Esta fue una manera de Dios revelar su poder. Por ejemplo, la primera resurrección que nos presenta la Biblia está en el libro de los Reyes, en Primera de Reyes, creo que es el capítulo 17, cuando usted conoce que un hombre llamado Elías se hospeda en una viuda que era extranjera. Ella tenía un hijo. Y estando Elías hospedándose en esta casa de esta viuda, en esta viuda que había visto ya la obra de Dios, el poder de Dios, porque ni el aceite ni la harina menguaba, dice que un día el hijo de esta mujer murió. Y esto trajo aflicción, esto trajo dolor a esta mujer, tanto que esta mujer le dice al profeta Elías: ¿has venido para señalar mis pecados? Y cuando esto llegó, dice que Elías oró y Dios le devuelve la vida. No es la única resurrección que se nos presenta en el Antiguo Testamento.
Y usted tiene que saber que a lo largo del ministerio del Señor Jesús, Él resucitó algunas personas. Porque Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para redimirnos del poder del pecado, para redimirnos de la culpa del pecado. Él murió, pero también Él resucitó para que tengamos vida y vida eterna. Entonces, usted y yo podemos, a la luz de las Escrituras, podemos decir que Jesús venció la muerte. Y para eso quiero que meditemos algunos aspectos de la vida de Jesús brevemente. Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo 13, que podemos ver tal vez el último día de su ministerio terrenal. Y cuando estoy hablando de su ministerio terrenal, estoy hablando de todo lo que él hizo a lo largo de los 3 años. Porque podríamos decir que su ministerio terrenal termina cuando Él es levantado a los cielos. Pero podríamos decir de aquel tiempo donde estuvo activo, enseñando, predicando, haciendo milagros. Esto se puede decir que el momento final, antes de ir camino a la cruz, es en aquella cena que Él le dice a sus discípulos que la preparen. Y el Evangelio de Juan nos presenta algunos aspectos que usted no va a encontrar en otros evangelios, como Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas se les llaman los evangelios sinópticos porque guardan cierto parecido, muchos eventos se cuentan en los 3 evangelios. Pero el Evangelio de Juan se enfoca en otros detalles que no están en estos evangelios. Y por ejemplo, usted sabe que el apóstol Juan era conocido como el discípulo amado. Y él nos presenta una información muy importante. ¿Qué nos dice el capítulo 13? Usted tiene que conocerse ese pasaje, pero solamente leamos el subtítulo. ¿Qué dice antes del verso 1? ¿Qué dice como subtítulo allá en su Biblia, hermana Magali? Jesús lava los pies de sus discípulos. Mire, en primer lugar yo quiero hablar que el ministerio de Jesús fue un ministerio victorioso. ¿Pero por qué? Porque Él fue un siervo victorioso. Como siervo, Él no salió perdiendo, sino que siempre salió ganando. Y esto me recuerda a un hombre llamado José. Usted tiene que saber que José llegó a vivir en la casa de un hombre llamado Potifar como su esclavo. Pero la Biblia dice una cosa, que aún en la condición de José como esclavo, dice que Dios estaba con José. Y en todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Sabemos que la mujer de Potifar se fijó en José. Pero ¿qué hizo José? Él buscó agradar a su Dios. ¿Y qué hace José? Huye de esa mujer, huyó de la fornicación. Asimismo, usted y yo tenemos que huir de toda fornicación. ¿Qué hizo Jesús? Él venció como siervo todo pecado. La Biblia habla de que Jesús no cometió pecado. En su ministerio, en su vida, antes y después de su ministerio, antes de que usted lo conozca yendo a las orillas del río Jordán, el Señor nunca cometió pecado. Y durante su ministerio, aunque fue tentado en todo, no cometió pecado, sino que Él fue alguien que nos dio una extraordinaria lección de humildad. Eso es lo que encontramos en el capítulo 13, cuando el Maestro, el Señor, se toma el lugar de un esclavo. Dice que el Señor Jesús, tomando una toalla, se la ciñó y cogió una lavacara y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Un valor simbólico, un valor pedagógico de enseñanza, algo inspirador. Esto no representa que el Señor estaba instituyendo una práctica, el lavamiento de los pies. Lo que el Señor nos estaba diciendo, que si Él siendo el Maestro
tomó ese lugar de un siervo, cuánto más nosotros tenemos que imitar su ejemplo. El Señor estaba demostrando a sus discípulos su deber de servir con actitudes humildes. Mire lo que nos dice el verso 16 del capítulo 13 de San Juan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Usted y yo somos siervos y somos también enviados. La palabra enviados en el griego es apóstolos. ¿De dónde viene? Apóstol. Por eso los que se llaman apóstoles hoy en día deberían entender que lo que son enviados, nada más. Y que ellos, como los pastores, como los evangelistas, como los maestros, y que como el común de los hermanos, estamos para servir y no ser servidos. Porque si el Señor Jesús, siendo Señor, se sometió a prácticas tan humildes como lavar los pies, los discípulos deben y debían vivir de manera similar. Porque en el verdadero cristianismo, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la arrogancia, sino que siempre debe haber disposición para servir. Y esto es lo que marcó la diferencia y evidenció un carácter que sobrepasa a cualquier líder y demuestra que nuestro Señor Jesús es el siervo que venció para la gloria de Dios. Pero ¿qué más? El Señor Jesús era un gran maestro. Con esto de lavar los pies le quiso dar una gran enseñanza a sus discípulos. Pero Jesús era un maestro incomparable, porque el método del Señor Jesús incluía un lenguaje muy sencillo. Él utilizaba ejemplos cotidianos. Él se trataba de conectar de manera personal con su audiencia. Él vivía de acuerdo con lo que predicaba y él se destacó por su amor, pero también se destacó por su autoridad, pero también y sobre todo se destacó por su humildad. Él enseñaba, el maestro enseñaba con ternura y él se aseguraba de que su enseñanza fuera comprensible, pero sobre todo en aquellos que se acercaban. Por eso usted va a ver en muchas ocasiones que el Señor les hablaba en parábolas, pero después les explicaba. Y eso que las parábolas eran tan sencillas, no es que le hablaba cosas de otro mundo, hablaba cosas muy cotidianas de la vida, pero les traía palabra del cielo. Pero él tenía la paciencia para explicarle a sus discípulos. Él enseñó en cualquier lugar donde encontrara a la gente. No es que él solamente sea bueno, es que en la sinagoga lo vemos al Señor Jesús enseñando a las orillas del mar, en barcas, en casas. Él se preocupaba por cada individuo y buscaba establecer una conexión personal con sus seguidores, con sus discípulos, mostrando un interés genuino que ellos aprendieran y crecieran en el conocimiento y en la gracia de Dios. Lo vemos al Señor Jesús hablando con Nicodemo, pero lo vemos también al Señor Jesús hablando con aquella mujer samaritana. El Señor es como aquel pastor que buscaba la oveja perdida, la oveja descarriada, y de la misma manera hoy el Señor lo sigue haciendo. Como le decía, él enseñaba con parábolas, con historias, con metáforas, pero él buscaba transmitir enseñanzas de manera efectiva y memorable. Hasta hoy recordamos la parábola del sembrador. Es una de las parábolas que más he enseñado. Las parábolas del Señor, las parábolas de los talentos, la parábola del hijo pródigo. Y han quedado en nuestro corazón. Pero es importante no solamente que queden en nuestra mente y en nuestro corazón como una simple enseñanza. Lo importante es que usted y yo las vivamos. Porque Él, a través de sus enseñanzas, hizo palpable su amor.
Él demostró amor por los desprotegidos, por los marginados. Recuérdese que el Señor Jesús comía con los pecadores. Tanto que la gente veía mal. Este se junta con pecadores. Recuérdese cuando aquella mujer dice que derramó aceite. Si supieran quién es esta mujer, decían los religiosos. Y a veces hoy los creyentes también estamos cayendo en esa misma religiosidad. No, tenemos que confrontar el pecado, pero no tenemos que levantarnos como jueces. No tenemos que levantarnos como superiores, sino que tenemos que confrontar el pecado con valentía, con humildad y con amor. Entendiendo que nosotros también hemos sido rescatados del pecado. El Señor hablaba con autoridad, enseñaba con autoridad, pero su autoridad no provenía del poder, sino de una vida ejemplar, de su vida ejemplar, de su capacidad para transmitir la verdad con sabiduría y humildad, aunque poseía un conocimiento superior. Jesús se mantenía humilde, servía a los demás, mostrando la importancia de la humildad en la enseñanza. Porque sus enseñanzas hasta hoy y siempre transmiten vida y vida en abundancia. Mire lo que nos dice en San Juan capítulo 16. Luego de una larga disertación, entendamos que desde el capítulo 13, 14 y 15, estos capítulos que son las últimas enseñanzas, se hablaron en aquella noche. En aquella noche donde iban a celebrar la Pascua. Y mire lo que nos dice desde el verso 25. Estas cosas, las cosas que habló en aquella noche y las cosas que había hablado por 3 años. Estas cosas os he hablado en alegorías, en parábolas, en metáforas, en historias. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ahora Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Porque el Señor Jesús sabía que se iba a hacer palpable su incredulidad. Por eso, hermanos, no basta solamente con decir nosotros creemos, tenemos que aprender a vivir. Porque la hora de la prueba se puede acercar en cualquier momento, como pasó con los discípulos. Unos lo dejaron, otros lo negaron y Judas lo traicionó. He aquí la hora viene, dijo el Señor, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Qué maestro? El Señor Jesús fue un maestro sin comparación, sin igual. Pero usted y yo lo que tenemos que hacer es poner en práctica lo que Él enseñó, lo que Él vivió y hacia dónde el Señor nos quiere dirigir. Él quiere hacer de nuestras vidas una vida diferente. Y para eso el Señor dejó su ejemplo. Y aunque siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre y siempre buscó ser un varón lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque durante el ministerio del Señor Jesús, el ministerio terrenal de nuestro Salvador, usted y yo lo vemos llenos del Espíritu Santo, así lo dice Lucas 4:1. También lo vemos guiado por el Espíritu Santo, así lo dice Lucas 4:14. Lo vemos empoderado por el Espíritu Santo para realizar milagros, así lo vemos en Mateo capítulo 12, el verso 28. Y después que el Señor Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo también equipó a sus enviados, a los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos realizaran milagros. Mire lo que nos dice la carta del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, el verso 12. 2 Corintios 2, 12.
El que encuentre de lectura, porque yo estoy buscando otra cita. Cuando llegué a Troas Sí. para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, Mire, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo dice que cuando llegó a la ciudad de Troas, el Señor abrió una puerta. ¿Una puerta para qué? Para que él pueda predicar libremente el Evangelio. No fue él, fue el Señor el que abrió. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo es el que guiaba al apóstol Pablo. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y si usted va al capítulo 3, usted va a ver que en el capítulo 3 nos habla de la curación de un cojo. Luego en el capítulo 4, el capítulo 9, nosotros encontramos en el capítulo 9 algunos milagros. Mire, por ejemplo, se nos habla de una curación de Eneas. Vemos que una mujer llamada Dorcas fue resucitada. El poder del Espíritu Santo se manifestó entre los creyentes de la iglesia primitiva. ¿Cómo? A través de la repartición de los dones espirituales, como el hablar en lenguas, profecía, enseñanza, sabiduría y muchas más cosas, muchos más dones que se derramaron sobre el pueblo. Es sumamente importante que usted y yo vivamos en una íntima comunión con el Espíritu Santo. Si Jesús, siendo el Dios, mire, Jesús era un varón lleno del Espíritu Santo. Ahora, quiero que me entienda, la llenura del Espíritu Santo no solamente tiene que ver con milagros, no tiene que ver solamente con acciones poderosas. Sobre todo, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con un carácter a la semejanza de Cristo. Por eso es que el libro de Isaías dice que como cordero no abrió su boca. Mire, al Señor Jesús le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Cuando lo estaban maltratando. Pero él enmudeció y no abrió su boca. Por eso, el mayor ejemplo de una íntima comunión con el Espíritu Santo lo vemos en la vida de Jesús, que aún en la cruz fue más que vencedor, pues él vivió como un varón lleno del Espíritu Santo. Ahora sí nos vamos a adentrar hacia capítulos que nos acercan más a la cruz. Desde el capítulo 17 de San Juan al capítulo 19 ya entramos en las últimas horas previas al arresto, y también vamos a entrar a la crucifixión de Cristo. En primer lugar, veamos una oración crucial. En este evangelio no vamos a encontrar aquella oración cuando el Señor Jesús está en Getsemaní. Y dice que por 3 ocasiones el Señor Jesús tuvo un diálogo con el Padre. Resumiendo, Juan dice que esta hora de oración, porque no era una simple oración, fue una hora por 3 ocasiones que el Señor Jesús se acerca del Padre. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Es decir, que el Señor Jesús estaba padeciendo internamente, emocionalmente, estaba padeciendo algo. Pero él, en ese tiempo de oración, él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Eso lo encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Pero en el capítulo 17 se nos presenta una oración que el Señor Jesús tuvo. Porque después de tantos ataques, después de tantas amenazas por los judíos, llegaba el momento en que Jesús
se entregara a la crucifixión. Y como un último acto, antes de dirigirse al lugar de su arresto, Jesús levanta los ojos al cielo y habla con el Padre. Él estaba seguro de que en todo había glorificado al que lo había enviado, habiendo llevado a cabo la obra que lo había encomendado. Mire lo que nos dice el verso 4 del capítulo 17. Yo, dice el Señor Jesús, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, después de esto, el Señor ora por los discípulos. ¿Para qué? Para que sean liberados del mal. Mire lo que dice el verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No solo el Señor Jesús oró por sus discípulos, sino el Señor Jesús oró por todos aquellos que llegaran a creer, que se convirtieran en sus seguidores, los que hoy llamamos los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia. En otras palabras, esa oración nos incluye a usted y a mí. Mire lo que dice el verso 20. Mas no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Una oración crucial. Y después de esto pasamos a un momento crucial. Porque ya en el capítulo 18 ya entramos en el arresto de Jesús. Las últimas horas de Jesús estuvieron llenas de intensa agonía. Un juicio rodeado de insultos, rodeado de burlas. Eso usted lo encuentra en los versos 12 hasta el verso 40. En caso usted puede leerse todo el capítulo 18. Si es posible, léase desde el capítulo 13 en estos días. Y termine, y si es posible, léase el Evangelio de Juan, que no es tan largo. 21 capítulos. Usted en una semana se la puede leer, o hasta menos. Mire, el proceso del Señor Jesús fue un proceso de abandono total por parte de sus discípulos. Recuérdese que Él les dijo, todos vosotros se escandalizarán, me van a dejar. Pedro, aquel que era el más enfático de todos, lo negó 3 veces. Eso usted lo encuentra aquí mismo en el capítulo 18, los versos 16 al 27. Usted va a encontrar las veces que Pedro negó al Señor Jesús. Los judíos religiosos hicieron arrestar a Jesús, como estaba esperado. Lo presentaron ante los sumos sacerdotes Anás y Caifás para ser interrogado, pero ellos ya tenían una sentencia de muerte. Solo lo que querían era formalizar la intención. Lo llevaron a Pilato. La única razón que lo presentaron fue precisamente porque lo habían rechazado. Mire lo que nos dice en el capítulo 19, el verso 7. El verso 7 del capítulo 19 de San Juan dice así: los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero es que Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, el Hijo engendrado. Y cuando estoy hablando de engendrado, no estoy hablando de que el Padre lo creó, sino que el Hijo... En el Hijo están los mismos atributos del Padre. Es como la engendración, es como la prolongación del Padre. En el Hijo demuestra al Padre y el Padre demuestra al Hijo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, créenme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, pero a Dios hecho carne. Algo que humanamente, aún para nosotros, porque si hubiéramos estado allí, lo hubiéramos abandonado tal vez, lo hubiéramos criticado, hubiéramos blasfemado, lo hubiéramos dejado solo en aquella cruz, nos hubiéramos burlado, tal vez hubiéramos dicho como la multitud, a otro salvó, sálvate a ti mismo. Pero con todo esto, el Señor no pronunció palabra. Aquella generación de judíos declaró de manera enfática, clara, su completo rechazo al Hijo de Dios, porque ellos prefirieron que Barrabás
Mire lo que nos dice el capítulo 18, el verso 40. Entonces todos dieron voces diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Juan detalla que Barrabás era ladrón. Mire, exigieron la muerte del Señor Jesús y su muerte fue en una cruz. El día viernes muchas iglesias cristiano-evangélicas dieron el famoso sermón de las 7 palabras. Y con cada palabra, o con cada expresión, mejor dicho, porque ni siquiera fueron 7 palabras, fueron muchas palabras, pero fueron 7 declaraciones, fueron 7 frases que el Señor dijo en aquella cruz. Pero hay sobre todo las 2 últimas son expresiones de victoria, porque ahí estaba el Señor colgado en la cruz, con el cuerpo molido, desesperado por tomar aire, y el Hijo de Dios no pronunció ningún juicio, no apeló a la justicia divina, sino que el Señor hizo una simple oración que va en contra de todo impulso humano. Él apeló al amor inagotable del Padre Celestial. Su primera expresión, ¿cuál fue? Padre. El Señor Jesús dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Dice que mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Así lo dice en Lucas 23, 34. Estoy leyendo en la nueva versión internacional, la NBI. Y las palabras finales de Jesús, cuando Él dice: consumado es. Aquella expresión que le encontramos en el verso 30 del capítulo 19. Esa expresión que en griego es tetelestai. Fueron el clamor de un vencedor, porque Jesús había terminado el propósito eterno de la cruz. Hoy permanece como una obra terminada. El fundamento de toda la fe cristiana, de toda nuestra paz cristiana, fue pagada por completo. La deuda que justamente le debíamos a Dios, ahí en la cruz se hizo la paz entre Dios y el hombre. Pero para finalizar, en el capítulo 20 vemos que Jesús venció la muerte. Amén. ¿Cuál fue el camino hacia la victoria? El punto más alto fue, sin duda, el hecho en que al tercer día el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Esta victoria fue resultado de todo un proceso de obediencia y de entrega. Todo esto empezó con una decisión que se hizo antes de la fundación del mundo, cuando el Hijo decidió someterse a la encarnación. Porque Él era y es Dios. Es como que usted diga: yo me quiero hacer una simple hormiga, un simple gusano. Para un ser humano sería el mayor acto de humillación. Pero para Dios, siendo Dios todopoderoso, se hizo hombre. Tenía que caminar en polvo, tenía que recibir el calor, tenía que someterse a todo lo que usted y yo padecemos. Y en una época donde no habían tantas cosas como hoy las tenemos. No había luz eléctrica, no había transporte como el que hoy tenemos. Habían ciertas rutas, pero mayormente la gente se transportaba a pie. Escuchaba días atrás que es probable que el Señor Jesús haya caminado casi unos 100,000 kilómetros en sus tantos años de vida, y sobre todo en sus 3 años de ministerio. Decía esta persona que explicaba: es como que si alguien caminara desde la Patagonia Argentina hasta la Ciudad de México. Eso pasó en los años de ministerio del Señor Jesús. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 2, los versos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Esta decisión da pie al enfrentamiento con el imperio de la muerte que atormentaba a todos. Al Señor Jesús aceptar hacerse como hombre, Jesús estaba desafiando a los poderes de aquel que tenía sobre que tenía el poder del imperio de la muerte. Este era un desafío al diablo. Mire, el Señor Jesús tomó forma humana y recuérdese que el mundo entero estaba bajo el poder del maligno. El hombre estaba caído debido a la condición pecadora de todos los hombres. Ahora sí, recuérdese que el Señor, siendo hombre, no tenía naturaleza pecaminosa. Fue hombre en todo el sentido, ser humano en todo el sentido. Pero su naturaleza no estaba contaminada por el pecado. El Señor Jesús ni cometió ni podía cometer pecado, porque Dios es santo. Amén. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Dice el verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos estaban bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. Pero mire lo que nos dice el verso 23. Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante su redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, la justicia del Hijo, y causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya. El camino hacia la victoria empezó desde que allá en los cielos el Hijo dijo: yo me someto, Padre, a tu plan. Yo voy a dar mi vida en rescate de la humanidad. Yo me voy a hacer carne. Y vino y se sometió a la dirección de sus padres. Cumplió todas las escrituras. Tuvo un ministerio victorioso, como un siervo victorioso, como un maestro sin igual, expresando palabras de victoria. Y ese resultado lo vemos triunfante en una todopoderosa resurrección. Como sacrificio perfecto, la muerte no pudo detenerlo. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, volviendo a Juan capítulo 20, dice los versos 1 y 2, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, ¿y qué dice? Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le ha puesto. Mire, ¿cómo fue? María Magdalena salió corriendo. Más adelante usted la ve que se va a encontrar con el Señor Jesús. La Biblia también nos dice que unos ángeles le dijeron: no está aquí.
sino que Él ha resucitado. Jesús ya no estaba allí y cada vez que apareció, el Señor lo hizo con un cuerpo glorificado, sin ninguna limitación física. Mire lo que nos dice aquí en el capítulo 20, el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. El Señor Jesús cruzó la puerta, entró, porque ahora tenía un cuerpo glorificado. Mire, antes del Señor Jesús muchos habían resucitado, y hoy también el Señor puede hacerlo. Pero quiero decirle que usted y yo, ¿cuál es nuestra esperanza de gloria? Más allá de estar en el cielo, nuestra esperanza de gloria es que un día resucitaremos como Él resucitó. Este cuerpo incorruptible se vestirá de... Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Este cuerpo será transformado. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos con vida, seremos transformados. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Porque el cielo va a ser hermoso, más porque allá estén los grandes predicadores, o porque nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos. El cielo va a ser hermoso porque en el cielo veremos cara a cara a quien nos conoció desde antes de la fundación del mundo, a nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Por eso tenemos que valorar la resurrección, el valor de la resurrección. El valor de la resurrección tiene que ver con la predicación de la resurrección de Cristo, porque este fue el mensaje principal de los primeros creyentes: la cruz y la tumba vacía. Este hecho es la mayor razón de nuestra esperanza. En la iglesia de Corinto, algunas personas negaban la resurrección de los santos. ¿Y qué tiene que hacer el apóstol Pablo? Váyase para finalizar a 1 Corintios capítulo 12. Capítulo 15, diga, de 1 Corintios, los versos 12 y 13, dice de la siguiente manera: pero si se predica que de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y dice el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pero en un Cristo que no resucitó, si solamente miramos al hombre por sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús son sumamente importantes, pero todo es importante en la vida de Jesús, desde su encarnación hasta su ascensión. Y sabemos que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pablo enseñó sobre la resurrección, señalando precisamente el hecho que Jesús resucitó de entre los muertos. El valor de la resurrección es, por tanto, el fundamento más grande de nuestra fe y de nuestra esperanza, y en él que consiste el poder de nuestra predicación. Porque si no hubiera resucitado, nuestra predicación fuera vana. Pero Cristo resucitó. Recuérdense que empecé diciéndole que la mayor evidencia de la divinidad de Cristo es que Él resucitó. Y Él resucitó con un cuerpo glorificado. Y Él vive y vive para siempre. La resurrección de Cristo es un indicador del futuro de gloria. La resurrección de Cristo también tiene un valor alto e indispensable en nuestro día presente. Porque la resurrección de Cristo da propósito, da sentido a nuestra vida. Porque nos saca de la miseria de esta existencia banal, de esta existencia terrenal. Y nos declara de que no solamente nuestra vida es aquí terrenal, porque nosotros estamos para habitar un día con Cristo. Nuestra esperanza que un día estaremos en la nueva Jerusalén. Para concluir,
La victoria de Jesús sobre la muerte fue el momento culmen, el momento cumbre de su obra redentora. Por el poder de su resurrección, usted y yo hemos sido vivificados. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, por el poder de la resurrección hemos sido vivificados y tenemos vida espiritual. Él nos ha renacido para una esperanza viva. Entonces, como cristianos, vivamos al pie de la cruz y a la dicha de la tumba, pero aquella tumba vacía. Anunciemos al mundo el mensaje de salvación y testifiquemos que Jesús venció la muerte. Amén.